necesariamente significa que está hablando de Jesús. Que la palabra cordero no necesariamente habla de Jesús. A ver, No significa necesariamente Jesús. Porque me acuerdo que dijiste que cordero es sacrificio. bueno, es que tenemos que ver que el cordero es la simbología, ¿ok? Cordero es símbolo, candelabro de oro es símbolo, estrellas de los cielos, símbolos, espíritus de Dios, símbolos, 4 seres vivientes con ojos por todos lados, símbolos, 24 tronos, etcétera, sí están vistos así, pero el mar de cristal es símbolo. En fin, hay un montón de cosas que refieren a simbologías. Entonces, cuando hablamos de cordero, estamos hablando de lo que simboliza el cordero. En este caso, simboliza sacrificio, pero ¿el sacrificio de quién? Entonces, tenemos que ver a quién se le está llamando cordero, sacrificado o inmolado, para ver a quién se le puede aplicar esa simbología. En este caso, si es cordero, inmolado o sacrificado, pues está hablando de Jesús. Pero si habla de ovejas al matadero, no necesariamente se refiere a Jesús. Hablando de ovejas, pero ahí aplica a todos los que son parte del redil. Redil también es simbología, ovejas son simbología. Todo eso tenemos que analizarlo en el contexto de a qué lo queremos aplicar. Entonces, tu pregunta, cuando me dices no necesariamente es a Jesús, pues dependiendo de dónde lo estés tomando, de dónde estemos partiendo para ver si estamos hablando de Jesús o no. Si estamos hablando del capítulo, bueno, en Apocalipsis, ¿qué era? 11, cuando dice que había un cordero y en el monte 144,000, no recuerdo si es el 11 y es que hay dos que se parecen mucho. Pero necesitamos ver exactamente de dónde estás tomando esa expresión para ver la aplicación que tiene esa simbología. Es lo que quiero decir. Bueno, las preguntas de Adrián son muy válidas respecto a quién es Jehová. Ya hemos explicado quién es Jehová y sobre el Enlil y Enki, de que si Jehová se le apareció, que era Satán en realidad disfrazado de Jehová y que se le apareció a los profetas y les lavó la cabeza para que fueran y mataran. Eso es una excusa que se usa para poder decir, pues como no podemos decir, como todo el mundo piensa que Jehová y el veterano de los días son el mismo, y como no tenemos otra manera de comprobar que esto no es así, pues vamos a decir que en realidad era Satanás engañando a la gente, porque no puede ser que él haya hecho toda esa atrocidad en el Antiguo Testamento. Esa es una manera de justificar los actos de Jehová en las civilizaciones antiguas. ¿Tiene sentido? Sí, aunque sabemos que tiene su razón de ser, ¿verdad? Sí, ahora nosotros que hemos estado estudiando todo el contexto de Jehová, sabemos que pues no va por ahí. Tiene su razón de ser, el por qué, porque estaban de guerra, porque tiene que aplicar ciertas normativas, reglamentos, disciplina, decisiones fuertes, incluso matanzas de pueblos que iban en contra de ellos, etcétera, porque esa es su misión, pero sabemos quién es Jehová. Entonces sabemos quién es Elohim y sabemos quién es el veterano de los días, el Padre. Sí. Entonces, eso que está ahí desglosado nos da una mejor idea del por qué Jehová actuaba como actuaba. Entonces ya no tenemos que buscarnos unos justificantes que caen en lo absurdo, porque pues afirman cosas que no son ciertas, como el hecho de que Satán se disfrazaba de ese ser llamado Jehová y que por eso era sanguinario, etcétera, etcétera. Dime, Jazz. Eso de Enlil y Enki y eso, yo nunca lo había escuchado, es la primera vez.
No entendí por qué, a qué venía lo de tu comentario hacia la pregunta de Adrián. Lo que pasa es que en la cultura sumeria existen dos personajes principales, que es Enlil y Enki, y esos dos personajes principales desarrollan una serie de acontecimientos, desarrollan una historia completísima respecto a la humanidad, y la humanidad juega un rol de satisfacer a los dioses. Uno de los dioses no quiere a esa humanidad porque hace mucho ruido, supuestamente, y el otro dice, o sea, y ese mismo dios que dice que hace mucho ruido esos humanos, pues dice, destrúyelos. Y el otro dice, no, no los destruyas, déjalos en paz, sus seres vivientes, déjalos vivir. Entonces uno los quiere matar y el otro los defiende. ¿Ok? Entonces en esa historia que se está manejando ahí, hay gente que revuelve la información de la Biblia con la personalidad de ellos. Y a uno de ellos digamos que le atañen o le adjudican la personalidad de Satán. Y a otro, pues, Jehová, ¿verdad? Entonces, entre ellos, los que defienden y los que no defienden, entre esos dos bandos se hace una revoltura como si fuera una novela, y al final de todo esto que te estoy diciendo es información falsa, porque resulta que está basado en una traducción que hizo Zacharias Kitchen, si no me equivoco, o Eric Bogdaniken. Son dos escritores que escribieron cosas que no tienen nada que ver, no saben nada de lo que están hablando, no están dando información verídica. Entonces, entre Zacharias Kitchen y Eric Bogdaniken, relatan historias o dan simbología, dan su significado de simbología, etcétera, pues hacen una revoltura, porque vendieron demasiados libros ambos, hicieron una revoltura que hicieron que la gente se confundiera y la gente relacionara y tomara como verídica esa historia. Entonces, gente como, por ejemplo, Sergio se tragó el cuento completito. De hecho, él compró el libro y un día me habló y me dijo, oye, que aquí, que allá. Y yo le dije, ¿sabes qué, carnal? Esto que estás diciendo tiene años que ya está debatido y está comprobado que no es verdad. Así que no pierdas tu tiempo leyendo ese libro. Y todavía lo defendía, pero ¿cómo no va a ser cierto si esto así? No pierdas tu tiempo. Total, si tú te metes a ver canales serios de historiadores, de gente que se ha informado más, que se ha empapado más del tema, sin consultar a Zacharias Kitchen y Eric Bogdaniken, sin consultarlos a ellos dos, te da un resultado totalmente diferente. Las historias no coinciden, aunque son parecidas. ¿Estamos bien? Entonces tendrías que ver, tú tendrías que meterte a ver la historia de lo que estoy hablando, porque es larguísima, y ver cuáles son los puntos de vista que arrojan Zacharias Kitchen y Eric Bogdaniken respecto a ese tema, para ver por qué razón Adrián se queda con esa impresión de decir, ¿por qué están diciendo que Jehová es el malo, así, 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 engañando, etcétera? ¿Por qué están afirmando eso? Bueno, es que tienen sus razones porque hacen unas conjeturas que suenan congruentes, pero no tienen bases. Ah, ya entendí. Ok. ¿Sí? Mi hermano Ben, dígame. Yo empecé a leer ese de Voz algo en YouTube. ¿Voz Dark? Algo así, y Voz, es Voz con doble S. El dato que pusiste ahí, pues, se me hace que estaba perdiendo el tiempo y no me senté a leerlo y dije, no. Empezó a ver los videos de Voz Dark. Lo que pasa es que Voz Dark no es cristiano. No, empecé a leer lo que estaba diciendo, pero no se me hizo muy... Lo que pasa es que, sí, no es... Bueno, yo mencioné Voz Dark porque este cuate de Voz Dark, independientemente que sea un ateo, que trata de desmentir todos los mitos de la Biblia, porque eso es lo que está tratando de hacer en su canal, independientemente de eso, y lo desmonta muy bien respecto a la mitología religiosa, pero él no puede desmontar lo que la Biblia dice como su historia. O sea, la historia que yo les he contado de la Biblia, pues con base a la Biblia, ¿verdad? Esa no la puede desmontar. De hecho, él ni la sabe ni la conoce desde ese punto de vista. Él conoce la parte religiosa y él desmonta la parte religiosa.
y lo hace muy bien porque refuta todos los argumentos religiosos y los deja en el suelo, que lo hace muy bien. Pero la misión de Boss Dark es informar con base a lo que él investiga de fuentes fidedignas. Entonces él va a aportarse, él va a comentar fríamente, como desmintiendo, no va a hacerlo de manera espiritual o didáctica, enseñando, no, él al contrario, él trata de darle información cruda, le caiga a quien le caiga. Y es por eso que cuando uno ve sus videos, pues uno no ve como que le está tratando de edificar nada, al contrario, está tratando de hacerte que cambies tu opinión respecto a las historias antiguas. Ahora, respecto a la situación de Enlil y Enki y todas esas historias sumerias, él conoce bastante y ha hecho videos muy buenos de lo que realmente es esa historia y desmiente por completo todo lo que ha hecho Zacharias Hitchen y Eric Bogdaniken, sobre todo Zacharias Hitchen. Entonces, por esa razón les di el punto, les di la referencia para que sepan de que hay gente, aún entre ateos, hay gente que se dedica a informar lo que es. No basándose en las creencias o su sentir o su interpretación, no, lo que es. Y Boss Dark lo hace muy bien. Obviamente él se pone en un personaje muy blasfemo y muy controversial, ¿no? Pero pues obviamente pues es su personaje y es su manera de llevarlo a cabo. Esa es su intención, de hecho. Ajá. ¿Algún otro comentario? No. Me encantaría que estuvieran más aquí para tratar esos datos del asunto de la, de la Tierra plana. Caray, dígame, mi hermano. Pues yo creo que no es congruente pensar de la Tierra plana porque está el día y la noche, están las estaciones del año. O sea que por lo que se sabe, de ninguna manera puede ser plana, ¿verdad? Claro, claro, el problema es que, pues como la gente en general, el público en general no puede tener acceso a ello, pues empiezan a generar sospechas con la mitología antigua, que no es mitología, sino simbología antigua. Como dijimos, es un cordero. Bueno, ¿qué quiere decir el cordero? Lo dijo Jorge en su audio. Mencionó que antes pensaban de que el planeta era un plato que estaba encima de dos elefantes, una tortuga, una cosa así. Pues todo eso tiene que ver con una simbología. O sea, ¿qué sostiene al planeta? ¿En qué, al decir sostiene, a qué nos referimos? ¿Basado en qué? O sea, ¿su base cuál es? La base del planeta es realmente dos elefantes y una tortuga, o no sé cómo es, dos tortugas y un elefante, la verdad no me acuerdo cómo es, pero unos animales ahí abajo. ¿Es esa la perspectiva que quieren transmitir o simbólicamente representan de que algo que se asemeja a tortugas y elefantes o animales de ese tipo le da sostenimiento a lo que es el planeta y su sistema? Entonces ahí estaríamos hablando de que si Apocalipsis y Daniel te informan de una bestia que tiene cabeza de no sé qué y cabeza de no sé cuánto y patas de acá y patas de allá y ojos por acá, esas bestias que aparecen en la tierra serían semejantes a las bestias de esa mitología que simbólicamente representan algo también que está sosteniendo el planeta. A lo mejor la bestia que ellos la comparan con una tortuga. ¿Por qué? Porque la bestia en su estructura de organización se asemeja con un caparazón y es lenta, y ya ven que el Leviatán es comparado con una serpiente tortuosa, que es lenta, y serpiente veloz, que es rápida. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, todas estas comparaciones mitológicas tienen que ver con su simbología, más que nada, no tanto con el significado literal. Entonces, cuando se está hablando de que la bóveda celestial quieren hacerlo como un domo, entonces toda esa simbología está
soportando una idea o dándole sentido a una idea que es invisible. Y te la ponen visible por medio de lo que sí ves, un animal, ¿no? ¿Qué tan terrible es la bestia? Bueno, pues tiene dientes de león. No te voy a decir, tiene colmillos de águila, ¿verdad? Porque, pues obviamente las águilas no tienen colmillos, pero ¿cómo vas a ver que los colmillos de un águila son terribles si las águilas no tienen colmillos? Entonces te van a decir, no, pues es semejante a las garras de un águila. Ah, ok. Tiene patas de hierro. Ah, canijo, hierro es lo más duro que encontramos, una espada de hierro y desmenuza con sus patas. Ah, canijo. Entonces tiene la cabeza de un león, entonces se imagina los dientes y todo lo feroz de un león. Y el cuerpo de, no sé. Algo imponente. Sí, algo imponente. Cuerpo de elefante. Ah, no, pues pesa mucho y está muy grande, no lo vas a tumbar. ¿Me explico? Entonces, ese sentido de deformidad de las bestias que aparecen ahí es por lo que representa, es la simbología, es una revoltura de varias cosas que están involucradas en una sola, y esa bestia, ¿qué es lo que hace? Pues se desarrolla de tal manera en que hace estragos, daños y se genera como una autoridad de parte de ella, y lo dice Apocalipsis, ¿quién contra la bestia? ¿Quién podrá contra ella, no? Entonces, esos son los pequeños detalles o puntos que tenemos que evaluar respecto a la simbología. Respecto a lo del cordero es lo mismo, la paloma es lo mismo, todo lo que representan animales representan una característica en su, obviamente su significado. Lo que podemos ver, eso que podemos ver lo rescatamos para aplicarlo en lo que no podemos ver. Entonces a Jesús no lo podemos ver, pues, todo golpeado, ensangrentado, pero cuando nos dicen una oveja inmolada o un cordero, inmolado, entonces dices, ¿por qué cordero? Pues no te va a decir un cerdo inmolado, porque si dijeran cerdo inmolado, pues estarías hablando de que el cerdo corre, no se deja, no se agarra, ese cuate no se deja matar, o sea, es un rebelde, o sea, y peor si es un cerdo salvaje. Entonces la comparación no te la van a hacer con eso, te la hicieron con el que se dejó. ¿Y qué animal no dice ni pío cuando lo están matando? Un cordero, una oveja. Entonces esa es la comparación. Entonces te toman al cordero, ¿para qué? Para que sepas de que él se dejó matar. ¿Me explico? Entonces, Ujú. eso es lo que representa un cordero. Eso es lo que está detrás de ese símbolo. Inmolado, pues quiere decir que está molido, que está muerto, que está degollado, que está ensangrentado, ¿no? Y eso fue lo que pasó con el Señor Jesús, derramó su sangre. Literalmente murió y con sangre derramada, al grado de que se desangró por completo. Lo último que salió de su cuerpo era agua. Imagínense, ya no había más sangre que sacar, salió agua. Entonces, todos esos puntos son los que tenemos, en los que tenemos que tener cuidado de no malinterpretar. Cuando vemos algún texto, alguna simbología, algún capítulo, algo que esté hablando de algo importante. Cuando se habla del domo, la atmósfera es como un domo, dependiendo de dónde estés posicionado. De cualquier punto en donde te posiciones y empieces a ver el planeta, de cualquier punto lo vas a ver como un domo, como si fuera un plato. Ya llegó por quien lloraban. A ver, ahorita que estoy empezando a hablar del tema. Jorge, buenas noches. Estaba esperando para empezar a responder la pregunta de la Tierra. Oye, para un momento, creo que alguien estaba hablando aquí en el mensaje, Israel, no, Javier ¿Javi? dice, Ya Javier, está. ya, ok, va. Ya. Sí. Va. Entonces, sí, entonces, de cualquier punto donde te posiciones en el planeta, lo vas a ver con un plato. De cualquier punto. O sea, si tú ves el planeta así, fíjate cómo gira. Si deja de girar y lo ves desde arriba, parece un plato. Sí, sí. Y es redondo y tiene esa redondez hacia arriba, ¿verdad? Esta cúpula. Y eso es como un domo. Uh-huh. Entonces, cuando dicen, la expresión antigua dice que la Tierra es, ¿cómo dice un domo? ¿Dijiste, Jorge?
sí dijiste domo, ¿no? Como el domo. ¿Domo? Ajá, dijiste eso, ¿no? Esa expresión, es que esa expresión la usan mucho los terraplanistas, que es como un domo. Sí, sí, sí. Pero en la expresión bíblica viene una expresión que dice que el domo de la tierra o algo así. Habla de la redondez de la tierra. De hecho, el capítulo y versículo que mencionó ya el día martes respecto a que Satán se acercó y le dijo, ¿de dónde vienes? Y dijo, de rodear toda la tierra. Entonces, el decir rodear toda la tierra, pues obviamente es porque ahí hay una redondez que recorrer Sí, claro. y no algo plano que recorrer, sino una redondez. Sí, Dime, claro. Javi. Quería, perdón, hacer referencia sobre lo que comentas que dice, vengo de rodear la tierra. También yo pienso que es lógico pensar cuando dice, por ejemplo, yo fui a dar la vuelta a la manzana, fui a rodear el campo, fui a dar tantas vueltas al campo. El campo no es redondo, es cuadrado y di vueltas. ¿Por qué? Porque salí de un punto y regresé al mismo punto. Entonces yo pienso que más que nada esta dirección de rodear la Tierra no tan solo significa algo esférico, sino de rodear, de visitar todo. Pienso que lleva Pues ese sentido de incluso visitar todo. puedes, incluso puedes agregarle una N y decir como ronda, ¿no? Exacto, o sea, ese Rondar, ¿no? sentido de Ok, rondar es ir bueno, a dar la vuelta. ok. Exacto. Es Si que ahí hay, nos quedamos igual, si ahí nos quedamos en la misma, vamos a las pruebas físicas y les voy a explicar de varios puntos aquí el por qué la Tierra no es plana ni es un domo, nada más, sino es de estilo esférica, que es un geoide que está contenido con agua y una atmósfera y una gravedad que sostiene todo ahí, ¿verdad? Que está todo ahí. Entonces, es decir, ¿cómo es posible que la gravedad pueda sostener en todas direcciones hacia adentro? Bueno, hay varias cosas que se tienen que considerar y les voy a explicar esto desde todo lo que he estudiado y ya no se los voy a decir desde el punto de vista bíblico o religioso o teológico, sino esto ya se los voy a explicar desde la formación que tengo como piloto, que tiene un peso bien grande porque no nada más, al ser piloto, es como decir, al manejar, y te enseñan a ser chofer, o te enseñan a ser pues sí, un chofer, no te van a enseñar con la pura teoría, sino en la práctica de cómo operar y sentir las fuerzas del vehículo, cómo se manejan las fuerzas del vehículo. Por ahí veía un video de un piloto de automóviles que enseña la técnica correcta de frenado en una curva. Y luego te dice, pero esta es otra técnica que usamos los profesionales, que ya es una técnica de estilo deportivo, pero esa técnica no la debes de hacer si no la dominas, porque cuando ya conoces las fuerzas que actúan en el vehículo, entonces el frenado hace que cierta cantidad de peso se pase a un lateral, a un frontal o a lateral o a la parte de atrás del vehículo. Y eso te permite maniobrar en la curva y que no te vuelques, que no te salgas pues sí, de control, pero sigue siendo un estilo de frenado deportivo, pero no es el estilo de frenado común que se debe hacer con seguridad. Entonces, por ejemplo, esas partes teóricas que ya van aplicadas te dan un sentido diferente del por qué uno no debe de frenar de cierta manera, o estás 100% consciente de que hay una manera correcta de hacer las cosas, porque si lo haces de una manera diferente, vas y te estrellas. Y ha pasado al grado de que en los videos demuestran cuál es la manera equivocada de frenar y terminas volcándote o saliéndote del camino. Ahora, me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estoy explicando? Bueno, en la parte teórica de aviación nos enseñan todo sobre las estaciones del año, nos enseñan sobre el calentamiento que existe de parte del sol hacia el terreno, hacia la parte que no es agua, y también hacia la parte que es agua, y cómo ese calentamiento genera diferentes temperaturas, y esas temperaturas genera evaporaciones, genera diferentes fenómenos climáticos que terminan generando las estaciones del año, incluso la lejanía del planeta en el Sol, ¿verdad? La lejanía que tiene el Sol con el planeta en el tiempo de verano y el tiempo de invierno, como es diferente, se generan temperaturas diferentes y fenómenos diferentes. Entonces, todos esos ciclos y todas esas formas, teóricamente hablando, se pueden debatir porque solamente estás hablando de la opinión
ya sea científica o pues sí, científica o incluso que la puedes ver las estaciones y alguien te puede debatir y decir, no, en realidad las estaciones se generan por esta otra razón y te puede dar una razón que también tenga lógica y te puede decir, bueno, entonces, ¿cuál de las dos es verdadera? Bueno, la manera de comprobarlo es la que te conste que es verdad. Ahora, en la práctica, ya como piloto les puedo decir, hay una manera bien sencilla para comprobar que la Tierra en realidad es esférica y no es plana, o como un geoide, ¿ok? Perdón, como un geoide, como un domo. O sea, plana por abajo y como un domo por arriba. Es fácil porque cuando hicieron experimentos sobre rayos láser para medir la distancia que hay entre un punto A y un punto B y ver si el punto se veía más alto, más bajo, terminaron comprobando de que efectivamente sí hay una curvatura, pero empezaron a decir, ¿sabes qué? Aquí no nos cuadra mucho porque la atmósfera está siendo un factor determinante en la reflexión de la luz. Y esa reflexión de la luz genera una curvatura natural por causa de las mismas partículas de aire húmedo, las partículas, pues sí, las partículas de aire húmedo hacen que se genere una reflexión diferente y eso nos da un margen de error que no nos permite comprobar si realmente la Tierra es plana o no. ¿Vamos bien? Pero hay un experimento que, bueno, ni ese experimento es algo práctico dentro de la aviación que nos determina sin lugar a duda de que la Tierra es un geoide y no es algo plano. Y esto tiene que ver con las señales de radio. ¿Ok? No lo puedo, ya lo he explicado antes en algunos otros puntos, pero no lo puedo explicar aquí tan fácil o gráficamente, o a lo mejor sí. Déjenme ver si lo puedo hacer aquí. No quería quitar tanto tiempo. No quitas tiempo. Es parte de lo que tenemos que entender y Sí. tenemos que explicar. No te preocupes. Va. No te preocupes. Pareciera que no es importante, pero sí es importante porque cuando leas la Biblia y veas la simbología de la Biblia, cuando veas la simbología de la Biblia y dices, bueno, es que sí aquí dice que el domo, dice que por ejemplo, dijiste los límites de la tierra, los límites del cielo. Ojo lo que te voy a decir. Estábamos hablando de simbologías, ¿verdad, Jazz? Del cordero y los símbolos. Todas esas cosas que se están hablando de fondo tienen un trasfondo simbólico. Sí, claro. Lo que llaman tierra es Eretz y en realidad se debe traducir como naciones. Sí. Lo que llaman cielo es Shamaim y en realidad se debe llamar, pues, digamos, el segundo cielo. Entonces, claro, cuando estamos hablando de Shamaim, no estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando de más allá de la atmósfera, de una limitación que está fuera del planeta Tierra. Sí, porque se lo toman muy literal, ¿no? Sí, se lo toman muy literal. Entonces, aquí vamos a tratar de dibujar lo que quiero decir. Entonces, fíjate cómo lo voy a dibujar aquí. ¿Por qué la Tierra es un geoide? Imagínate que la Tierra continúa hacia abajo, ¿verdad? Hacia acá. ¿Lo tienes? O sea, esa es la parte, digamos, la lomita del planeta. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Sí, vamos, te voy a seguir. Bueno, si no te me desaparezcas, me gustaría verte en la pantalla para ver si estamos bien. Ahora. Es que la aquí, quito para no distraer a la clase. No está bien. Mira, aquí vamos a dibujar una antena y otra antena. ¿Ok? Y aquí vamos a dibujar una señal que va a salir desde aquí hacia allá. Las señales de radio viajan en línea recta. Las señales de radio no viajan en curva. Así es. Y esto te lo voy a decir, si fuera plana, te lo voy a dibujar aquí abajo. Si la Tierra fuera plana, tuviéramos el mismo escenario y con una señal que, perdón. Ay.
con una señal que va a verse así, ¿cierto? Cierto, así es. Bueno, en aviación tenemos una regla general y te puedo enseñar los diagramas o las cartas de navegación. Entre más lejos estés de la torre de señal, la torre que manda la señal de navegación, entre más lejos estés, requieres más altitud, porque si no te elevas más, vas a perder la señal. Es cierto. Si la Tierra fuera plana, esa regla no tuviera sentido, porque el avión, si se mantiene, digamos, a 5,000 pies aquí, si se mantiene si se mantiene a 5,000 pies en línea recta, todo el tiempo va a tener señal. Sí. ¿Cierto o falso? Si la Tierra fuera recta, si la Tierra fuera plana, todo el tiempo tendría señal. No habría manera de que el radio se perdiera, porque la señal sigue viajando. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, si tú viajas a 5,000 pies en una tierra esférica o geoide, cuando tú vas recorriendo este caminito, cuando tú inicias aquí, te elevas a 5,000, aquí tienes señal, pero ¿qué pasa cuando sigues a tus 5,000? ¿Qué pasa ahí? La línea amarilla es el avión, está a 5,000 pies, ahí son 5,000 pies. Sí, claro. Al principio de la antena, aquí, en tu punto de partida, tenía señal perfecta. Pero ¿qué pasó? Entre más avanzabas de la distancia, se perdería la señal. Se pierde la señal. ¿Por qué? Porque tú sigues a 5,000, pero la señal se va levantando porque la Tierra es esférica. Entonces, si tú como piloto sabes esto, las reglas de navegación te dicen, tú aquí en estos puntos no puedes volar a menos de 30,000 pies. Entonces, ¿el avión qué hace? El avión despega y va para arriba, llega a 30,000 pies, se mantiene con la señal y va navegando a 30,000 y luego va y desciende cuando tiene que descender. Sí, es lógico. ¿Por qué? Porque si se mantiene a 5,000 pies, va a perder la señal y no va a tener ninguna señal de navegación. Cierto, sí tiene lógica. Tiene lógica, porque si el avión volara a 5,000 pies constantes y la Tierra fuera plana, las señales de radio no necesitarían de ninguna manera tener repetidoras, o tú no necesitarías elevarte para tener la señal. Pero yo lo he experimentado en San Antonio, en mis vuelos. Tienes le llaman VOR, para navegación, para poder cachar la señal, para que tú puedas obtener la señal de esa antena, necesitas estar a una altitud mínima. Porque si estás por debajo de esa altitud, la señal de radio no te llega. Sí sé cómo trabajan los radios. Ok, entonces necesitas una altitud mínima para poder alcanzar a tener la señal de radio. Si no tienes esa altitud mínima, tu señal, tanto la señal que envíes a la torre de control como la que ellos te van a enviar a ti de regreso, no te va a llegar ni puede llegar si tú estás muy abajo, si tú estás aquí. Cierto. Entonces, mira, todo el dinero que se han gastado experimentando y tratando de comprobar si el haz de luz llega recto a cierta distancia y no hay una diferencia de altitud, que han fallado y que se han especulado, mira, no tiene ni para qué gastar tanto dinero. Esto que te estoy mostrando es una prueba irrefutable y comprobable. Si tú y yo nos subimos en un avión, yo te puedo demostrar cómo la señal de radio, la misma señal de radio se pierde a cierta distancia y a cierta altitud. Y la misma señal de radio la puedes volver a cachar si te elevas. Nada más elevarte. Pasaba cuando fuimos a Guanajuato y en el carro del Gran Marquís tenía papá el radio, prendía Radio Bonita, Guanajuato, y cuando empezamos a subir la tierra, cuando subimos a la, ¿cómo se llama? Cuando nos alejamos del lugar
Ajá, Y subieron la montaña. Si tuvimos la sierra, se perdió la señal. Ok, bueno, es que las antenas de radio AM y FM son diferentes porque esas manejan coordenadas. Entonces, las señales de radio de AM y FM se manejan diferentes porque las antenas están cuadradas en coordenadas y no pueden mandar señal más de cierta cantidad de kilómetros para allá porque sus licencias no les permiten transmitir a más distancia de cierta, porque como ese es comercial, comercial puede interrumpir la estación que está a la otra ciudad o en el otro territorio, en la otra región. Entonces, sí. Por eso dicen con 100,000 watts de potencia. Exactamente, porque los 100,000 watts de potencia llegan hasta cierto límite y las antenas están puestas de determinada manera para que nada más lleguen a esas áreas o cubran un cuadro, un círculo o un rectángulo como ellos lo tengan configurado. ¿Ok? Pero las señales de radiocomunicaciones de aviación no son así. Las de aviación lanzan la señal, como te la puse en el color verde, lanzan la señal y obviamente la señal se va a ir haciendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. No es que se vaya haciendo hacia arriba, lo que pasa es que el planeta se curva. Sí. El color rojo es el planeta, el color rojo se está curvando y si tú te mantienes a 5,000 pies, que eso es lo que te estoy marcando aquí en esta parte de aquí, mira, aquí estás a 5,000 pies, te mantienes constante a 5,000 pies entre la distancia del planeta, que es lo rojo, y lo amarillo son 5,000 pies, tú vas a perder la señal de radio, que tiene origen en este punto que está aquí. Pero si tú, en lugar de mantenerte 5,000, en la misma torre de radio, la mismita, no es de que agarras una repetidora o algo así, no, la misma señal de radio, exactamente la misma, la puedes cachar solamente si te elevas. Si tú te elevas, la vas a tener constante todo el tiempo, y nunca vas a perder la comunicación. Y ya cuando llega un punto en donde ya no puedes seguirte elevando y tienes que continuar, ya viene otra antena de este lado transmitiendo el otro punto verde para que se haga este efecto de una cruz, como una cruz, donde se intersectan las señales. Y así es como se navega en aviación. Vale. Bueno, y la otra es que sí es cierto, porque cuando en la camioneta de papá teníamos rentada la radio City, que es satelital, y no se pierde. Y fuimos hasta México y fuimos hasta Dallas, Texas, y anduvimos por todos lados, nunca se perdía. Bueno, la señal está constante. Bueno, lo que pasa es que la señal satelital viene de arriba hacia abajo. Pues te digo, entonces, por cualquier punto que venga, no se pierde porque realmente estás conectado a una arriba. Exactamente. Esto ya viene, esa señal ya viene desde aquí arriba y te va apuntando a cualquier distancia que tú estés aquí, en cualquier punto que estés aquí. Necesitarías irte a Corea, a China o al otro lado del mundo para que el Siri ya no agarrara. Y ni eso, porque hay veces que los satélites van girando y tienen repetidoras entre ellos y te lo vas a encontrar en donde sea. Entonces no hay manera de que te escapes. Está cuatropunteado entonces. Por eso es que el internet de Elon Musk, el internet de Elon Musk son un montón de satélites que están así, en línea. Y en la noche a veces se puede ver que van en línea, van así en línea. Y van girando alrededor del planeta y puedes tener internet en todo el planeta, no necesitas tener antenas. Wow. Tiene lógica. Sí, yo de hecho estaba peleando con eso, pero realmente sí me quedé porque, por ejemplo, porque aquí en Canadá ya el otoño está haciendo más frío y porque en Reynosa está haciendo calor, está un calorazo, si estamos planos debe ser lo mismo, ¿no? O sea, debería ser lo mismo, pero no es lo mismo por la posición, la inclinación del planeta tiene una inclinación pequeña y esa inclinación pequeña hace que los rayos reflejen más fuerte en una parte que en otra. Por eso me quedé pensando, o sea, que van entonces por el norte en la Antártida y porque están congelados siempre y acá no, o sea, sí, lógico, ¿no? Pero bueno. Sí, entonces, este pequeño ejemplo que te acabo de dar derrumba por completo cualquier argumento que diga que la Tierra es plana. No se puede, no existe esa manera. Y eso es algo práctico que yo te lo puedo decir por experiencia propia, no es de que, es que te lavaron el cerebro en la escuela, es que te dijeron esto y tú te lo creíste. No, es que yo con la práctica en el radio y moviéndole a la frecuencia y todo,
yo me doy cuenta, allí a esa altitud no puedo escuchar nada, me elevo 2000 pies y ya puedo escuchar claramente. ¿Qué sentido tiene que nada más elevándote ya puedas escuchar clarísimo y bajándote no puedas escuchar nada? Pues Claro. obvio, porque la curvatura no te lo permite. Claro. Claro, sí. También en los barcos, por eso se subían a la cesta hasta arriba para poder llegar a ver la proximidad más rápido, porque abajo no se puede ver. Si está También, plano. también. No varía. Pero Tienes sí, que subir a la torre a la para torre, poder ver más rápido el iceberg o otra embarcación, y porque sí, abajo no es lo mismo. O sea, ¿qué varía si es plano? ¿Qué varía en ver? sí, el asunto ahí, carnalito, también, como te digo, hay efectos de refracción de la luz que da el agua con la atmósfera, que hace efectos como incluso hay barcos que se ven flotando por encima del agua. Entonces, esa refracción de la luz es la que causa de que mucha gente piense que la Tierra es plana y que no crea que es redonda, etcétera. Pero, como te digo, este tipo de cosas, como te lo acabo de decir, no nada más es algo visual, sino es algo práctico que tú puedes comprobar, que si tú te subes a un avión, lo vas a poder comprobar siempre. No hay manera de que te hagan chanchullo. Tú sabes que la antena de radio está en ese punto, tú la vas a poder seguir escuchando si sigues subiendo. ¿Por qué? Porque si ves en mi fondo, ¿verdad? O sea, Si ves mi fondo, sí, sí, ¿verdad? sí, sí, Bueno, sí, sí. si el avión, si la señal va así hacia arriba y el avión viene aquí abajo, no la va a cachar. Pero si el avión sube, sí la va a cachar. O sea, quiere decir que arriba de un avión, nunca lo he calado, pero por lo que me está diciendo, en un avión puedo captar muchas señales de radio, de cualquier radio, Puede ser, pero dependiendo de es que te de la digo, potencia de la radio, sí, okay. pero hay un problema, que los radios de AM y FM están direccionados, Okay, tienen sí. una dirección, o sea, no es de que se vea para todos lados, no, es una están direccionados con coordenadas, te lo digo porque yo estoy trabajando con mi padrastro como radiotécnico y yo veo las hojas de coordenadas y dice las hojas de coordenadas en dónde está una antena, dónde está la otra, dónde está la otra, y cómo cuadran cómo hacen un recuadro y cómo es que ellos tienen leyes, que ahí puedo leerlo en el papel donde dice que no puede pasar de ciertos megahertz o gigahertz a partir de cierta distancia, etcétera, etcétera. Te dicen un montón de reglamentos porque esos reglamentos permiten que otras radioestaciones operen también y no haya interferencia entre ellas. Entonces, no puedes usar la radio de FM y AM como ejemplo, pero sí puedes usar la radionavegación de los aviones, sí lo puedes usar como ejemplo para derrumbar cualquier argumento de que la Tierra es plana. Me puse una señal más limitada. Ok, sí, eso sí tiene razón. Se me ha olvidado lo de las leyes de la radio, de la telecomunicación. Sí. ¿Estamos bien ahí entonces? Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta al respecto? Gracias. Dime, Javi. No, oye, me preguntando, oye, escuchando todo lo que comentas esto, ya ves que de repente por ahí sale un estudio donde dicen hay un lago muy grande en Rusia que es el lago Baikal. Ajá. Y dicen que el agua siempre busca el nivel, el agua nunca se curva, bueno, sí se puede curvar si lo haces artificialmente o forzadamente, inyectándole fuerza, energía, pero si en su estado natural no se curva. Y el lago Baikal han hecho experimentos por ahí supuestamente donde dicen que tienen un láser a un nivel y el otro láser al mismo nivel y llega y es un punto, es una línea directa, una línea plana del agua. La línea plana se genera por la refracción de la atmósfera. La refracción de la luz de la atmósfera es lo que genera una línea recta. O sea, que la refracción de la luz, o sea, la misma atmósfera dobla la luz y pareciera ser que el láser va derecho, pero no va derecho, se está curvando también. O sea, ¿cómo? Entonces el lago es como una montaña. El lago tiene su curvatura, pero si tú lo mides con un rayo láser, el rayo láser por causa de la atmósfera es como si las partículas de la atmósfera estuvieran apachurrando la luz hacia abajo. Sí ves el planeta que está acá atrás, ¿verdad? Sí. Atrás de mí. Bueno, la luz se supone que debería de viajar recta. Si viaja recta, entonces va a haber una diferencia de altitud del inicio punto A al punto B, ¿verdad?
Pero lo que pasa con la atmósfera es de que la atmósfera apachurra la luz y curva la luz a la forma de la Tierra. Entonces, con rayos láser no puedes saberlo, con rayos láser no puedes saberlo, porque si disparas un láser en línea recta en el agua, lo que vas a causar es de que la refracción de la luz, o sea, la luz se va a curvar a la forma que tenga el lago por causa de la atmósfera y de las partículas húmedas del aire. Porque la luz rebota en las partículas del aire y busca su camino, se encamina en una curvatura y pareciera que llega a la misma altitud, que estás hablando 1 metro y 1 metro aquí a una distancia que debe ser imposible, porque de este lado debe haber 5 metros y está a 1 metro. Lo que pasa es que la luz hizo esto, pero hizo esto por causa de las partículas de la atmósfera que están apachurrando digamos que están curvando la luz, están curvando el haz de luz. Ok, entonces con esto estás asegurando, bueno, estás confirmando o afirmando que es imposible hacer una medición con un láser de un punto A a un punto B. Exactamente, y eso ya se dieron cuenta de eso los mismos terraplanistas que intentaron hacer y que gastaron un dineral haciendo el experimento con láser y todo, y se dieron cuenta que las condiciones atmosféricas y la humedad afectaban su experimento porque hacían que el haz de luz se doblara. Ok, y por ejemplo, algún estudio empírico que pueda realizarse para conocer, porque supuestamente a tantos ciertos kilómetros de distancia, pues debiera existir una curvatura. Y sin en cambio, así como el agua, hay partes en la Tierra donde también sobrepasan esa línea de distancia y sigue siendo recta. ¿Cómo se podría medir? Pero ¿cómo lo miden? ¿Cómo miden y cómo saben ellos que es recta? ¿Cómo lo miden? Por eso yo te comento, o sea, ¿cómo se podría visual. hacer una medición empírica? Una medición empírica, lo más empírico que existió en aquel tiempo es el que descubrió la redondez de la Tierra, no me acuerdo de su nombre, pero ahí lo dice Carl Sagan, enseña el experimento que con un palito y la sombra pudo definir que era curva, que no era, que era redonda, el planeta era redondo, que no era plano. Por la pura sombra, y te explica cómo se hace con la pura sombra. Es un experimento totalmente empírico, simple, con un palo y una sombra que se puede saber. Creo que es un palo, un hilo y no sé qué cosa. Se puede hacer súper fácil. Es un experimento que por la pura sombra te puede demostrar cuánto mide el planeta y cómo es que es redondo y cómo es que es esférico más bien, no que no es plano. Ese es el experimento más empírico. Del otro, que te puedo decir que comprobable 100% es lo de las señales de radio, que yo mismo lo he comprobado, yo mismo. A mí nadie me dijo, oye, me llegó el chisme, el otro piloto dijo que él lo hizo. No, a mí me ha pasado, con el simple hecho de elevarme, agarro la señal de radio, y no tiene sentido que elevándome agarre la señal de radio, no tiene ningún sentido. Tú hablas entonces del estudio de Eratóstenes. No sé si fue. Sí, Eratóstenes, no sé si fue el que menciona Carl Sagan. Fue uno que puso en un punto en Europa, si no me recuerdo, y puso un palo largo y luego otra persona en otro lugar puso otro palo largo y a cierta hora del día midieron la sombra, hicieron un cálculo de ángulo y con eso calculaban la redondez de la Tierra. Exactamente. ¿Tú comentas a él? Exactamente. Por ejemplo, hay otro estudio, te pregunto porque, por ejemplo, yo tengo todas estas incógnitas que para mí no me suena algo lógico, plausible, el poder sostener que sea esférico, porque se me hace como ilógico cómo puede una persona en el norte estar, según yo, el norte está arriba, estar parado, y en el sur estar la persona con cabeza hacia abajo. O sea, no me suena algo lógico, y por eso tengo estas dudas, y yo he caminado con estas dudas, investigando. Claro, de que yo no diga, es plana, es esférico. No, yo no sé de qué manera sea. En la Biblia solamente lo que sustenta es que redondez de la tierra, pero no se verá una redondez teoidal, sino una redondez de que fui di la vuelta. Fui, visité y regresé. Sí, fue a echar la vuelta para acá. Ok. Sí, exacto. Como te digo, no se verá nada de esto. Si la expresión... Espérame. Perdón, disculpa. Quiero terminar el comentario. Entonces, después de esto también,
estuve investigando y veo otro estudio que hay acerca de una carretera, o hay en otro estudio en unas vías de tren donde no existe la redondez, sino que está todo calculado y está en línea recta, solamente los relieves, pues sí, si hay una montaña o algo, pues ahí atraviesa y baja, pero hay partes donde la línea del tren o la línea de la carretera es plana a más de la distancia que dice que debe de curvarse la tierra. Entonces, en base a esto, yo por eso sigo indagando, sigo investigando, porque se me hace como que no es lógico, no me cuadra, no me cuadra que sea geoidal y pensar yo de que una persona está acá cabeza arriba y otra persona está cabeza abajo. No entiendo eso. Ok, esto es un tema bastante complejo en cierta manera, porque tenemos que introducir la gravedad en la ecuación. La gravedad es una situación que es incomprensible. Incluso para los científicos más prominentes, la gravedad es algo, no es que sea un misterio realmente, saben cómo está actuando las fuerzas de gravedad, pero no es una situación que se pueda controlar, no se puede reproducir. ¿Me explico? Esa es la parte, porque es un tipo de materia, técnicamente es un tipo de materia, por llamarlo de alguna manera, es un tipo de materia que es intangible, pero que está ahí ejerciendo presión de esa manera. Ahora, en mi libro yo toco esos temas un poquito, porque yo no soy experto en gravedad, pero tengo mi propio punto de vista con base a lo que creo que es una revelación que se me entregó, y toco esos pequeños temas respecto a la gravedad, de cómo funcionaría, el por qué funciona, cómo funciona, ¿ok? Y eso está basado mucho en la velocidad de la luz. Si has visto o si has escuchado que la velocidad de la luz es constante. Sí. Que no importa la velocidad a la que tú te muevas, la luz siempre se va a mover a la misma velocidad. Sí, te escucho. ¿Sí? Bueno, ahora, con base a eso, mi punto de vista tiene que ver con que la luz no se mueve. La luz es constante y está todo el tiempo allí, rodeándolo, llenándolo todo de alguna manera, pero quien realmente se mueve somos nosotros. Desde nuestro punto de vista, un fotón se mueve. Un fotón tiene movimiento a una velocidad constante. Independientemente de la velocidad a la que vayamos, el fotón siempre va a ir a esa velocidad desde nuestro punto de referencia. Y eso se basa, en mi perspectiva, se basa a que quien se mueve somos nosotros, no el fotón. El fotón está ahí todo el tiempo prendido. Y esto lo podrías ver solamente si ves focos dentro de una alberca. O si pudieras poner en un tubo, pudieras poner focos prendidos, ¿ok? Y el foco, el tubo transparente, y pudieras meter un fluido en el cual pudieras ver cómo el fluido se mueve a través del tubo y los focos están constantes sin movimiento, nada más está prendido el foco ahí. Y el fluido se está moviendo a través de la luz. El fluido se mueve a través de la luz, no la luz se mueve a través del fluido. Sí, en la alberca lo podía ver, se parecía que la luz se hace así. Bueno, el foco está fijo, es el agua. Es como la ilustración del sol personal. ¿Cómo? Es como la ilustración que ponen del sol personal. Sol personal, no sé a qué te refieres con sol personal. Porque en cada persona, en el punto de vista que se encuentre, el sol tiene una dirección y todos lo ven en diferente dirección. Aunque aparentemente parece ser una dirección, cada quien tiene su punto de vista de donde se encuentra. Sí, mira, déjame ver si lo puedo poner aquí. Mira, por ejemplo, ponemos un tubo con un fluido viajando en esa dirección. ¿Ok? El tubo es transparente. Ahora, la luz. La luz está aquí, un foco está aquí, otro foco está aquí. La luz ilumina todo el tubo, pero la luz está fija. La luz no está moviéndose ni para allá
ni tampoco se está moviendo para acá. La luz no tiene movimiento, está fija. ¿Lo tienes? Javi. Javi. Sí, te escucho, discúlpame, ¿Sí? lo que pasa es que como mi hijo se cortó en la rodilla, estaba Okay. pasándole un papel. Ok, perdón. Ahora, la luz está atravesando aquí a todas direcciones, ¿verdad? A Sí, todas lo direcciones. llena todo, la luz lo llena todo. Lo llena todo, está atravesando en todas direcciones. La luz es fija, no se mueve. Ahora, quien se está moviendo es el flujo amarillo. Ese se está moviendo hacia esa dirección, ¿verdad? Sí. Ahora, si nosotros nos posicionamos adentro del flujo y estamos moviéndonos no a la misma velocidad del flujo, sino a una velocidad menor a la del flujo, a una velocidad mucho menor a la del flujo. Por eso fíjate lo que dice la ciencia respecto a esto, que el espacio se expande más rápido que la luz. Las mismas teorías de la relatividad y las ecuaciones complejas que tratan de explicar esas teorías dicen que el espacio, no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz, pero exceptuando el espacio mismo, el espacio se expande más rápido que la luz. ¿Has oído alguna vez acerca de eso? Sí, he escuchado que el espacio constante está en continua expansión. Sí, bueno, este flujo amarillo es básicamente eso que te estoy diciendo, esa parte de flujo constante que se está expandiendo. Lo que ve el monito de color verde o los que están en este parámetro de color verde aquí moviéndose a menor velocidad que el flujo amarillo, lo que ellos ven es de que la luz se está moviendo porque el fenómeno de la luz se genera por medio de una ruptura del campo o una ruptura de un campo que al romperse produce como una ventana. Es como si rompieras una burbuja de manera inversa. Es difícil explicártelo, pero ahí va. A ver si te lo puedo explicar de esta manera. Digamos, si sabes o has escuchado de un agujero negro, ¿verdad? Has escuchado Sí. el aspecto de un agujero negro. A ver si lo tengo aquí para que todos Sí. sepan. Que absorbe todo constantemente lo que está a su alrededor. Sí, todo este asunto es de un agujero negro, ¿no? Ahora, el agujero negro dice que absorbe la materia, absorbe la luz y todo lo que está alrededor de él, ¿verdad? Bueno, en realidad es una esfera negra, no es un agujero, es una esfera negra. Es una esfera que absorbe la luz. Bueno, los fotones son lo contrario, los fotones son esferas blancas que se logran ver cuando hay fenómenos que rompen esa membrana y que dejan ver la luz. Ahora, lo que se rompió, lo que se está viendo ahí no es un fotón a toda velocidad, lo que se está viendo es una membrana rota que deja ver la luz que está constante en todas partes. La luz está llenándolo todo en todas partes todo el tiempo. Si tú le picas con un alfiler, se rompe y se hace una burbuja, ese es un fotón que se deja ver, pero como el flujo amarillo se está moviendo a una velocidad impresionante, tú crees entonces que lo que se está moviendo es el fotón, pero el fotón no se mueve, el fotón es una ventana hacia la luz. Es una constante. Entonces, lo que se logra ver que va pasando súper rápido, en realidad es la membrana que se ha roto que deja ver la luz. Pero no es la luz, por eso es que la luz no tiene masa, porque es solamente una ventana. Es una simple ventana. Dime, Jazz. ¿Es incorrecto decir a la velocidad luz? Sí, sí, porque en realidad la velocidad luz no es velocidad luz, es velocidad de lo que estoy proponiendo aquí como de color amarillo. Es la velocidad de la expansión del universo en realidad. O sea, tú dices de la densidad constante. Sí, es una velocidad constante de la expansión del universo y esa membrana, o ese fotón que se logra ver que va disparado hacia un lado, en realidad estás viendo una ventana de la luz. O sea, es como un agujero que hiciste un agujero, una membrana a otra dimensión, literalmente, a la dimensión de la luz, en donde no es tangible. Por eso es imposible alcanzarla. Por eso es imposible alcanzarla, no vas a alcanzarla nunca.
Porque tú en color verde vas a una velocidad lenta comparado al flujo amarillo. Jamás vas a alcanzar el flujo amarillo. Por eso es que dicen, la velocidad de la luz es constante y es lo más rápido del universo, exceptuando la expansión del universo. Entonces, lo amarillo es lo que estoy representando como la expansión del universo. Ni la misma luz logra alcanzar la expansión del universo, la velocidad de la expansión del universo. Entonces, nosotros que nos movemos más lento en el color verde aquí, nosotros que nos movemos a esa velocidad menor, vemos que el fotón sale disparado, pero en realidad no es que salga disparado, salió la membrana agujerada, la membrana que logra dejar ver el mundo de la luz, por así decirlo, constante, que lo envuelve todo, es lo que se está moviendo, la pura membrana. Por eso es que ese agujero no tiene masa. Y las leyes de la física respaldan esto, porque Einstein decía, a mayor masa, mayor fuerza y mayor montón de cosas que no domino en ese tema, pero sé que entre más masa tenga, más difícil es que alcance esa velocidad. Entonces la luz se mueve a esa velocidad porque no tiene masa. Entonces eso viene siendo un misterio, pero pues en realidad no es un misterio, en realidad están viendo una ventana hacia otro lugar que es pura luz. Ahora, esto ya lo recibí en un sueño, esto que les voy a decir, y eso es en donde me baso a decir todas estas cosas. Lo que sigue es un choque entre el sí y el no. Ya se los había mencionado antes, que hay dos cosas como el sí y otra cosa que es el no, como un sistema binario. ¿Ok? Que esto es lo que mucha gente traduce como el yin yang, como el bien y el mal. Aquí no estoy hablando del bien y el mal, aquí estoy hablando de dos sistemas binarios, luz y materia oscura. Eso es todo, dos elementos que generan la creación que nosotros podemos ver. Entonces, la unión o el choque del no, perdón, con el sí, me salió chueco. Bueno, vamos a ver si lo logro hacer mejor. Ese choque, fíjense lo que les voy a decir. ¿Se acuerdan que las teorías recientes dicen que hay un mundo o un universo paralelo al nuestro? Sí, he escuchado de eso. Pero que es totalmente opuesto a lo que estamos siendo nosotros hoy. Es como un espejo, por así decirlo. Sí. Bueno, aquí les va la locura de todo eso. Bueno, ¿qué pasa cuando esas dos chocan? Que la materia verde se empieza a mezclar con la roja hacia esta dirección y la materia roja se empieza a mezclar con la verde hacia esta dirección. Ahora, la materia roja envuelve todo lo que tenga que ver con materia verde y la materia verde envuelve todo lo que tenga que ver con la materia roja. ¿Verdad? Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces lo envuelve todo. ¿Qué pasa si tú te mueves en la flechita verde y aquí adentro todo, bueno, tenemos el sí, vamos a poner la luz y el no como la materia oscura. La luz se introdujo en la materia oscura. ¿Qué pasa si tú que eres luz y ya vienes aquí con toda la materia de luz o todo lo que es luz se mete aquí a eso que es materia oscura? ¿Qué pasa si tú ahí adentro rompes una membrana? ¿Qué es lo que vas a ver del otro lado? Si tú eres pura luz y rompes una membrana, ¿qué es lo que vas a ver en el fondo? Si estás envuelto por la materia oscura, perdón. Si estás envuelto por la materia oscura, si estás envuelto por la materia oscura, estás envuelto por eso. Si tú rompes una membrana allá adentro, ¿qué vas a ver del otro lado? Si tú eres pura luz y entras ahí, ¿qué vas a ver? Oscuridad. Oscuridad. Entonces, cuando la oscuridad entra a la luz y la oscuridad rompe su membrana, ¿qué es lo que va a ver afuera? Luz. Luz, eso es un fotón. Nosotros somos la parte de la materia oscura que se introduce, por así decirlo, en la materia que es completamente luz, una manera de rodear la luz como si fuera una materia completa, que cuando rompemos la membrana podemos ver los fotones. Lo que estamos viendo son rupturas
de esas membranas, y esa membrana es bien fácil de romperla para acceder a esa luz. Eso me recordó a las matemáticas cuando pones negativo más o positivo, pues es menos 5 es igual a -10, que viene siendo del lado positivo, pero con el negativo porque está hacia la izquierda, o viceversa, va 5 más 5 positivo, da 10 sin el negativo, que viene siendo lo viceversa del otro lado. Entonces, el choque de estas dos cosas es la generación del universo, y sí se han dado cuenta de que precisamente los científicos dibujan el universo en esta forma. Dibujan el universo con un punto de partida y una expansión. Dibujan el universo con un punto de partida y una expansión así. ¿Se han visto que los científicos lo dibujan así? Y que dicen que este fue el... Sí, como cónico. Ajá, como cónico. Y este fue el Big Bang que se va expandiendo hacia allá, y hacia acá, y hacia todos lados. Y ahí tú comentas que esa es la mitad de la expansión, porque hay una segunda expansión al lado inverso. Ajá, bueno, teóricamente, científicamente eso podría ser posible, o puede ser que nada más lo que se permitió fue que esta parte de materia oscura que está en color rojo, nada más esta se introdujera en la parte que es la pura luz, y ya, y no hubiera un sentido inverso, ¿verdad? O sea, es lo que estamos, digamos, teorizando, pero desde mi punto de vista, que les estoy compartiendo, que a nadie le he compartido, y que eso es parte de lo que yo tengo en mi libro, y que alguna vez escribí, y que ya llegó a ver esos papeles por ahí que se me perdieron en un hotel, explico todo esto a detalle. Una noche me agarré escribiendo como loco, 3 hojas escribiendo como loco, y describí todas estas cosas, y esas cosas tienen que ver, están basados en un sueño que yo tuve en donde me decían, este es el sí y esto es el no. Nada más, no me dijeron mal y bien, no. No es bueno y malo, es sí y no. O sea, 2 tipos de materia diferente, 2 tipos de materia prima diferentes que al juntarse generaron lo que conocemos como el universo. Ahora, a eso le tenemos que añadir una cosa más muy importante. El punto de unión, lo que une todas estas cosas y le dan forma y le dan sentido y le dan ay, rayos, es que se hizo tan feo le dan le dan sentido, le dan forma, le dan congruencia a todo esto, es lo que llamaríamos el Hadabar, que esa es la gravedad, las fuerzas que sostienen todas las cosas. Es de Hadabar, es la palabra hecha carne. O sea, es literalmente Jesús dándole orden a todo este desorden o a todo esto que se está generando ahí. Entonces, si tú, Javi, me dices, ¿qué es lo que nos mantiene a mí con los pies aquí, los del Polo Norte con los pies ahí y los del Polo Sur con los pies ahí, están los dos de cabeza, y cómo es que uno no se cae el otro para allá o para acá? Es porque este amarillo es esa parte misteriosa que es la gravedad, que le da forma a toda la materia, incluso le da forma a los códigos genéticos de todo el universo. Lo que le da forma a un código genético, lo que le da sentido de congruencia, de conexiones entre los elementos químicos que generan fórmulas básicas, y después de las fórmulas básicas se generan otras fórmulas más complejas hasta llegar a códigos genéticos, son fuerzas gravitatorias, y esas fuerzas gravitatorias son el Hadabar, y ese Hadabar es hecho carne, es Jesús mismo en persona. Por eso es que Jesús es el que sostiene todo, absolutamente todo el universo, le da sentido, congruencia, forma a todo lo que existe en el mundo. Lo que podemos ver, lo que es visible, es posible verlo con forma y con conciencia y con todo lo que los elementos que hay, por causa de que este Hadabar le da esa forma. ¿Por eso el mar tiene un límite? ¿Mande? ¿Que por eso el mar tiene un límite? El mar no tiene un límite. Bueno, sí, sí, ya sé a qué te refieres. Perdóname. Sí. De que entonces, el mar no su cauce. Sí, fíjate la influencia de la luna sobre las mareas, ¿no?
Dime, Javi. Entonces me surge una duda respecto a esto. Si, si hay alguna especie, no sé, algún equipo que pueda trasladarse a mediación como a la medida del Ecuador y, no sé, científicamente, no imaginar, sino tal vez grabar o tomar alguna imagen, alguna fotografía donde se vea el polo norte y el polo sur, o parte de uno y parte del otro, estando en medio de la esfera, para ver uno que apunta hacia arriba los edificios y otro que apunta hacia abajo. ¿Es posible eso? O sea, me estás diciendo, refiriendo a que si nos posicionamos a cierta altitud del Por planeta, ejemplo, a la altura de Centroamérica, ajá, te distancias, así es una esfera, así como se menciona ahorita, te ajá, distancias de la esfera cierta distancia, no puedo, no sé, kilómetros, de un lateral, y se uh-huh, puede ver hacia arriba y hacia abajo, porque la imagen que está aquí, pues realmente no es natural, ¿verdad? La imagen no es es una digital, imagen, ajá, ajá, es digital, ¿verdad? No es ajá, natural, no existe como tal, no he visto una. ajá. ¿Será posible encontrar o que alguien tome algo así, una imagen, no sé, algún video que no sea digital, no sea digitalizado, sino que sea un video real o una imagen Ah, real donde se pueda ver hay parte una, del norte y parte del sur? hay una aplicación, hermano, que no me acuerdo cómo se llama, pero es satelital, está en internet y aparece porque se llama, creo que se llama CamWeb Satélite Universe, no me acuerdo, se lo voy a buscar, pero está Si en lo vivo, puedes compartir para investigar, te agradecería está bastante. la cámara en vivo, yo era bien fanático de eso, está la cámara en vivo de un satélite y se ha ido donde va rondando, o sea, va el satélite y tiene una cámara y te da diferentes posiciones y tú la checas y coincide por el horario. Se ve la parte, por ejemplo, donde está la oscuridad, donde está rodando la Tierra y digo, aquí son las 12 a.m. y sí se ve la parte luz en América, justamente donde yo estoy ubicado y se ve las latitudes, o sea, sí es original porque se está viendo, o sea, realmente sí hay muchas cosas digitales, pero ese sí es en verdad, o sea, son cámaras que están en los satélites y tú la puedes estar viendo, va girando, va girando, va girando y tiene tiempo. Lo voy a buscar la aplicación para Pa- que veas la imagen en tiempo en vivo. Para responder a tu pregunta, Javi, el problema con los satélites es que los satélites no están a la altitud suficiente como para poderle tomar una fotografía amplia como esta al planeta Tierra. Ese es el problema. O sea, Sí, no sí, existe aún la tecnología. está O más sea, la apegado. tecnología existe, pero es que no hay una nave todavía que esté orbitando a una distancia tal que se pueda ver el planeta completo. Usualmente lo vas a ver así, Así, una, una exactamente, así cosa se así, ve. y vas a ver que va a ir dando vuelta y vuelta y vuelta, pero lo vas a ver a esta distancia, así de cerca, es lo más lejos que podemos verlo. Así se ve las partes de la Tierra, no tan las lejos. No se entiende nada de lo que comenta Jorge. Sí, perdón, Jorge, se cortó. Así aparece en la aplicación, se ve como lo puso Sí, Israel, se ve más, mira, no se ve la Tierra desde lejos, se ve así, y se ve dónde va, donde la Tierra va, donde va viajando el satélite con la Tierra, sí, se ve mucho más cerca, no se ve así lejos, no, se ve muy cerca. se ve técnicamente así, mira, así. Se alcanza a ver un poquito el horizonte, de hecho, eso es muy lejos, se ve todavía más cerca. No, Y es se mucho alcanza a más ver el cerca, horizonte. Sí, es mucho más cerca, brother. Se ven los continentes donde van cruzando, se ve sí, así así se más o ve. menos, ¿no? Así. Se empieza a ver así. Y eso es lo más lejos que puede un satélite en órbita. ¿Sabes cómo se pone un satélite en órbita? Un satélite en órbita está en caída constante. Un satélite en órbita está en caída constante. Entonces, el satélite en realidad no es que esté girando alrededor como tal, sino está cayendo todo el tiempo por efectos de la gravedad. El satélite todo el tiempo está en caída, 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 pero nunca alcanza a llegar al planeta, a entrar al planeta porque está a una distancia tal que la gravedad lo hace hacer que se vaya cayendo o vaya una trayectoria de caída, pero esa trayectoria de caída nunca llega porque el planeta es una esfera. Entonces, el satélite en órbita es eso, en realidad está cayendo. El satélite no está orbitando como si fuera algo natural de
dándole vueltas al planeta porque le da vueltas, sino porque está cayendo, en realidad está yéndose así en picada por la curvatura del planeta. Viene siendo como el efecto de la caminadora cuando tú estás arriba de la caminadora, se estás avanzando, pero realmente no avanzas, porque la que está girando es la caminadora, es inverso. Ajá, más o menos sí. Pero fíjate, como digo, o sea, el planeta está girando, ¿verdad? El planeta está girando, y si tú pones un satélite en un punto, del lado izquierdo, por así decirlo, todo el tiempo intenta caer, pero como el planeta es redondo, geoide, nunca cae. O sea, siempre está en trayectoria de curva, de caída, pero nunca cae. Eso es el efecto de una, le llaman, se me fue la palabra, la acabo de decir hace un momento. Órbita, una órbita. Eso es lo que le llaman órbita, una caída constante. Y eso solamente se podría lograr si el planeta es así. Ahora, aparte de todo eso que estamos hablando, mírate los demás planetas. Los demás planetas tienen la misma forma geoide. La mismita. Sí, porque si tú checas el telescopio, en la luna se va girando en diferentes lados. Y este muchacho me enseñó que la cara de la luna tenía la figura del mundo, como si estuviera constantemente. Y entonces, ¿por qué el telescopio va girando? O sea, vemos constantemente diferentes caras de la luna. Sí, bueno, la rotación, ¿no? En todo caso. Sí, porque la cara es la misma, pero su posición en la rotación de esta manera, o sea, la cara es esta, pero uno la ven más inclinada que otros, ¿no? Sí. O sea, no pueden ver la otra cara, sino esa parte. Entonces, pues todas estas cosas que estoy comentando, y aparte, como te digo, todos los demás planetas son redondos y este vendría a ser plano, no tiene sentido. Además de la práctica que te comento, de lo de radiocomunicaciones, que es súper práctico hacerlo algún día que tengas oportunidad, o que si yo tengo oportunidad de ir para allá y lo hacemos, te lo demuestro para que veas cómo es que las radiocomunicaciones se afectan nada más por la poca altitud. Es comprobable, además de las sombras. Es lo que me acabas de decir, Javi, de que cómo es posible que nos pudiéramos posicionar aquí, ¿no? Y tomar una fotografía y poder ver cierta cantidad de edificios o cierta cantidad de cosas. Bueno, lo que vamos a poder ver son sombras, y eso fue lo que hizo este señor, el que hizo el experimento puso a un mono de un lado, por acá, por México, y puso al otro por acá, por Bolivia, por así decirlo. Y a la misma hora se dio cuenta de que había una sombra de manera diferente, de una medida diferente. Y eso solamente podría ser si es geoide. Si fuera plana, no podría ser así. Y aparte también lo del sol, o sea, ¿por qué en el otro lado del mundo está oscuro si está todo plano? ¿Por qué? Entonces tendríamos... Bueno, eso los terraplanistas lo ponen como si fuera un sol, como un foco que va girando o nada más alumbrando ciertas partes del planeta, ¿no? Pero pues también como es imposible de cierta manera, aunque muchos dicen, bueno, se oculta atrás el horizonte, y al dejar de verlo en el horizonte es porque ya están en la otra área, ¿no? Que está iluminando. Dime, Javi. Aquí me surge una duda existencial respecto a la escritura con esto que comento. Dale, ahí vamos para la escritura. Ahora ya estamos viendo la parte de las opiniones, y de fuera de la escritura, ahora vamos con la escritura. ¿A qué se está refiriendo la escritura cuando habla de esos temas? Ok, un tema referente que dice que vengo de rodear la Tierra no asevera que sea esférico. De acuerdo, Rodear es ir a dar una vuelta. Okay, de acuerdo. Uno. Aplicado para un punto es válido. Ajá. Ajá. El segundo punto de la escritura que se me hace más severo, o sea, que este es más certero, es cuando Josué dice, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón. Entonces aquí a mí me dice Josué que el sol se mueve y la luna también se mueve, pero no dice tierra detente aquí. Ahí va. Y que se mantenga el sol donde está y la luna. No, dice sol detente en Ajalón, y luna detente en Gabaón. No, sol detente en Gabaón y luna en Ajalón, y fueron detenidos. Históricamente creo que ya fue comprobado que hubo un día que tuvo más tiempo, y fue este momento donde se le dio a Josué para exterminar al ejército contrario al Señor. Bueno, ahí te va.
Lo de la comprobación de que falta un día y todo eso, falso, no existe. Eso lo vienen manejando desde el 2011, 2012, No, no 2013, es cuando un estaban día, los son 2012. horas Sí, disfrazadas. sí, horas y eso, sí, que supuestamente la NASA lo comprobó y todo, no es cierto. Eso no es cierto. Eso ya lo habíamos investigado desde hace mucho y no está ahí. Pero bueno, hablando de la comprobación, hablando de respecto, ¿quién levantó la mano? Yo, nada más que Ah. yo también escuché esa opinión, pero es como cuando tratan de encontrar cuántos años tiene existiendo el planeta, es una aproximación. Si realmente no tienen la comprobación exacta de cuánto tiene el planeta, es mucho más difícil encontrar la aproximación de la edad del Sol, cuando ni siquiera lo has podido tocar. O sea, ellos dijeron eso, ¿verdad? Pero realmente es relativo de que se detiene, se me hace que entonces se detuvo la Tierra, ¿no? Bueno, ahí va lo que voy a eso es a lo que voy. Entonces, momento. Si A la ver. Tierra se hubiera detenido, científicamente los comentarios que existen hubiera sido un desastre y un caos total y la Tierra hubiera tenido graves consecuencias. Si la Tierra se hubiera detenido, Claro, causaría un daño terrible, según la ajá, ciencia, lo que se comenta. ajá. Ahora, en esta fotografía, ¿qué puedes ver? ¿Quién se está ocultando? El horizonte. ¿El horizonte se oculta? ¿A qué puedo ver? El horizonte. Y veo el No. sol en el horizonte. ¿Quién se está ocultando? Ocultándose. El sol. Pues yo veo que el sol se oculta. Pero ahí también se menciona por efectos de la refracción, pero yo me refiero a la escritura, o sea, Fíjate, yo me remito a la escritura de Josué. ahí voy. A eso es lo que voy. ¿Por qué Josué lo dice de esa manera? ¿Quién se está ocultando ahí? El sol. ¿Y el sol se está moviendo? Nosotros. Pues no sé. Ahí se está ocultando el sol. O si estuviera saliendo, ahí está saliendo el sol. ¿El sol se está moviendo? Sí, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de referencia. Nuestro punto de referencia, nuestro punto de vista hace que el sol se vea que se está ocultando en el horizonte o sale del horizonte, desde nuestro punto de vista. Pero eso no quiere decir que eso sea realmente lo que está pasando, sino que nuestro punto de vista hace que se vea que el sol sale y que se mete. Independientemente de que sea así o no, eso es lo que se ve, ¿cierto o falso? Verdadero. Exactamente. Entonces, independientemente de que sea por causa de la Tierra plana o no, que seamos nosotros el Sol que se mueve, allí desde nuestro punto de vista se ve que el Sol es el que se está metiendo o está saliendo de ahí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Entonces, con base a esto que te estoy diciendo, ¿tú qué crees que hizo el escritor o qué punto de referencia usó el escritor para aseverar de que el Sol se detuvo? ¿Qué punto de vista utilizó? ¿El punto de vista del movimiento del planeta o del Sol o de qué punto de vista usó? Del que se detuvo el sol. Pero es su punto de vista de punto de referencia de él que ve que el Sol deja de moverse. Sí, porque no tenían la ciencia todavía para comprobar quién se estaba moviendo. Para el punto de vista, él se movió. Pero independientemente si tuviera, aunque yo tenga todo el punto de vista o un científico tenga el punto de vista de qué es lo que está pasando, si él ve que el Sol se detiene ahí, a lo mejor el científico va a decir, la Tierra se detuvo, en lugar de decir, el Sol se detuvo, ¿cierto? Pero el punto de vista común es decir, el Sol se detuvo, ahí se quedó parado el Sol durante tantas horas o tantos días, pero yo no voy a decir, la Tierra se detuvo. Porque en mi punto de vista, el que tiene el movimiento es el Sol. Ahora sabemos con más certeza, por todos los cálculos que hay, los modelos del sistema solar, etcétera, sabemos que quien tiene el movimiento es el planeta Tierra, que causa que se vea que lo demás se está moviendo alrededor del planeta. ¿Cierto? Okay. Ahora, el decir que el Sol se mueve quiere decir entonces que el planeta Tierra está, si dijéramos estático. Que el Sol realmente estático, exactamente, ¿qué nos puede comprobar que el planeta está estático? ¿Qué nos puede dar esa prueba? Lo mismo que no encuentro la prueba de que el planeta se mueve. Bueno, yo te puedo decir una prueba de que el planeta se mueve. Cuando el planeta genera este movimiento de aquí, produce un movimiento o un efecto que se llama efecto Coriolis.
El efecto Coriolis, el efecto Coriolis es lo que hace que todo el planeta Tierra tenga movimiento en el aire o en su atmósfera. No, en su atmósfera. El aire que tú ves, que las corrientes de aire que hay en el planeta se generan por el efecto Coriolis. Entonces, o sea, si el porque planeta... porque la Tierra se mueve, el aire se siente que se mueve. Pero hay veces que no hay nada de aire. No, bueno, ese es otro tema. Yo estoy hablando de las corrientes de aire que existen en el planeta, se generan por el efecto Coriolis. Las corrientes grandes del planeta, las corrientes de aire y de agua y todo lo que hay en el planeta se generan por el efecto Coriolis, o sea, el movimiento de rotación del planeta. Otra cosa es de que si hay viento en tu área, que si ya estás aquí, hizo aire o no hizo aire, eso ya se genera por una diferencia de presiones. Diferencia de presión, alta presión y baja presión, cuando están ahí, se generan esa diferencia de presiones, generan corrientes de aire que hacen el cambio de clima. Es cuando dices, llegó el norte. Si te das cuenta, cuando entra al norte hay un aeronazo, bueno, eso es una diferencia de presiones atmosféricas. Entonces, esas presiones generan, digamos que esas corrientes de aire locales, pero hay corrientes de aire que, por ejemplo, hay una corriente de aire muy famosa para los pilotos que ellos pueden utilizar para volar desde Nueva York, si no me equivoco, lo utilizan para volar de Nueva York a Europa, ¿ok? Y esa corriente de aire es constante. Y esa corriente de aire es constante porque el planeta está girando. Entonces, el tiempo de ida puede ser, no estoy seguro si el tiempo de ida es menor o el tiempo de regreso es menor, pero el tiempo cambia según la dirección. O sea, si fuera plano. Por la corriente, por la fuerza de la corriente. Por la fuerza de la corriente de aire, porque la corriente de aire te arrastra y te lleva más rápido. Tú sigues a la velocidad, es como les decía, tú crees que vas a la velocidad constante de 900 kilómetros por hora, pero como vas moviéndote con la velocidad del aire, esos 900 kilómetros por hora para ti abajo puede ser 1200. Desde el que está abajo, el que está abajo puede captar 1200. Por eso es que la velocidad de aire es relativa a la velocidad del viento. Si tú tienes el viento de frente, aunque tú vayas a 900 kilómetros por hora, en realidad puedes ir a 0 kilómetros por hora. Pero es que tú vas a 900 kilómetros en el aire, o sea, dentro de la masa de aire. Entonces, por eso los pilotos, cuando viajan de un punto A a un punto B en esta parte de Europa, ellos pueden aprovechar esas corrientes y el tiempo de ida o de venida puede ser puede ser menor, menor tiempo que el otro, o sea, vaya, para hacerlo más fácil. Vamos a decirlo así, no estoy seguro si es de ida o de venida, pero lo voy a decir así. El tiempo de ida es mayor que el tiempo de regreso, ¿ok? Por las corrientes de aire. Y esas corrientes de aire se generan por el efecto Coriolis de rotación del planeta. Si no hubiera rotación del planeta, no hubiera el efecto Coriolis, no hubiera todos estos efectos que tiene de viento en el planeta y no tuvieran ni siquiera, pues el tipo de vida que conocemos en el planeta no existiera si no hubieran ese tipo de cosas ahí en la atmósfera. Esa es otra cosa que tienes que considerar cuando estamos hablando del geoide y cuando estamos hablando de una Tierra plana. Entonces, si la Tierra plana es estática y lo que se mueve es el Sol, ¿qué es lo que genera los efectos del viento? Entonces ahí viene el que dice y consulta el libro de Enoch. El libro de Enoch dice que hay 4 ángeles que están soplando a los 4 vientos y no se refiere a eso. Cuando habla de Enoch y los 4 vientos y todo eso, no se está refiriendo a eso. Está hablando de otra cosa y este asunto de terraplanista viene mucho de muchos cristianos que toman esos versículos para tratar de adaptarlos a o tratar de explicar estas cosas que tratar de explicar las cosas o tratar de justificar las cosas inexplicables, por así decirlo, como las corrientes de aire. Dime, Jorge. Sí, yo ahí creo que yo creo que el tema cuando me dijiste, sí hay que tocar el tema, es porque, por ejemplo, este muchacho se lo tomaba muy relativo todo, o sea, ahí dice, y yo creo que si yo le digo a él que va a aparecer el dragón en Apocalipsis, que se apareció el dragón, lo va a creer. Es China, brother, porque en China los demonios son dragones, y entonces el dragón madre de China va a venir y va a atacar, y él se imagina un animal gigantesco donde va a aparecer.
pero realmente se pasa ahí y dices, si le digo que no, hago cuestionar su fe. La palabra de Dios dice aquí, pero si realmente te vas en el hebreo o realmente lo que está indicando que Dragón es un batallón y así lo indica como una visión o como un ejemplo para que nosotros lo entendamos, es diferente. Está hablando entonces del ejército de Satanás. Claro. Pero él, si lo digo a él va a decir que no es así, que es que dice dragón, y si dice la Biblia que es dragón, es porque es un dragón y punto. Y entonces se pierde. Pero hay otras explicaciones que caen. Y ayer visitamos una iglesia que hablaban de ese tipo de cosas, que hablaban de los libros apocríficos y decía, le digo, yo es que el libro apócrifos. Sí, el libro apócrifo no son malos, simplemente que son detalles que no son de edificación a la iglesia. Pero si yo les digo eso, van a decir, no, que soy hereje, que está mal, que porque no lo pusieron y que porque no viene en la Biblia, no es de Dios, y si no es de Dios, entonces es el diablo. Y se van así, o sea, y no se abren y piensan que al abrirse están cuestionando la fe y no es así. Sí, no tiene nada que ver. Y como les digo, ya la parte en donde, por ejemplo, estoy mencionando del viento y todo eso, si la tierra es estática, entonces, ¿qué genera los vientos? Pues la Biblia dice que son 4 ángeles que están puestos en las 4 latitudes y generan los vientos. Bueno, si estuvieran en las 4 latitudes, la corriente de aire no tuviera una dirección específica, tuviera 4 direcciones y no tiene 4 direcciones. Entonces, tenemos que tener cuidado en agarrar versículos para tratar de explicar las cosas que ya no, que dejan de tener sentido cuando las tratamos de poner en lo que es comprobable científicamente. Científicamente es comprobable todo esto que les estoy diciendo porque en mi entrenamiento como piloto me lo enseñaron en la escuela y eso yo lo vi y lo he visto tanto en la práctica cuando hay videos de aviones pequeños que parece que están parados así y no se mueven y están volando a una velocidad de aire de 90 nudos. Y dices, ¿cómo es que están volando a 90 nudos y no se mueve? Porque la velocidad del viento viene tan fuerte que no lo deja avanzar. Él está moviéndose en el aire a 90 nudos. En la masa de aire él va a 90 nudos, pero en la tierra él está así parado. Sí, es que es la relatividad. Cuando vas corriendo en un metro, ¿no? Lo que puso Einstein. Tú vas corriendo en un metro. O lo que hiciste de la caminadora, estás corriendo en la caminadora, tú estás en friega corriendo a 20 kilómetros por hora y todo el mundo te ve que estás ahí mismo. O sea, ¿cómo? Bueno, entonces el piloto lo que hace es, en el video que les digo, lo que hace es, mejor se retracta, deja de luchar contra el viento, se retracta y se devuelve y ya se mueve y se va hacia otra dirección y vuela a otra dirección. Claro, entonces, se le va a acabar la gasolina y se va para abajo. Ahí va a quedar, pues no, entonces se tiene que mover porque no se está moviendo a ningún lado. Eso yo lo he vivido, yo he vivido que corrientes de aire que no me dejan avanzar y voy viendo que una cosa es mi velocidad de ground speed, le llaman, velocidad de suelo, y otra cosa es mi air speed, mi velocidad de aire, son cosas distintas. Entonces, por eso en realidad la aviación es un poco difícil de aplicarlo en la práctica porque tienes que entender cómo funcionan esos fenómenos y al entender cómo funcionan esos fenómenos o para entender mejor cómo funcionan esos fenómenos en la escuela te explican de dónde provienen todos esos fenómenos. Entonces en la escuela te explican incluso cómo es que el sol calienta la atmósfera, el suelo, el agua, todo para producir cierto tipo de cosas, de nubes, cómo se desarrollan todos esos asuntos climáticos para que tú lo entiendas, para que cuando lo veas sepas que ahí no te debes de meter con el simple hecho de verlo. Entonces nuestro entrenamiento está basado en la teoría y en la práctica, porque si estás viendo, te están enseñando que no te debes de meter en un cumulonimbus, se llama, un cúmulo gigante, o que no te debes de acercar y vas de menso y te acercas, vas a terminar estrellado del parabrisas y todo porque el granizo salpica hasta más de 20 millas o más de 15 millas, perdón, a la redonda, o sea, salpica con palomitas hacia arriba. Ese granizo te cae encima. En México hubo un accidente hace poco en donde unos pilotos no guardaron distancia de una tormenta y terminaron con el parabrisas destruido. Lograron aterrizar a salvo, pero terminaron con el avión destruido porque se metieron en una zona donde se supone que no se debían haber metido. Ignoraron el entrenamiento. Entonces son cosas que a nosotros nos enseñan en la teoría, pero que en la práctica sí son, o sea, sí existen, sí, no puedes decir, no, yo me voy a, la teoría dice esto, pero yo me voy a acercar. No, te puedes morir y puede ser que no salgas de ahí. Esa es la parte que debes de considerar. Entonces, por esa razón, con toda confianza les puedo decir,
por radiocomunicaciones, por el asunto del viento, por otros factores de temperatura, climas, efectos de temperatura, efectos de la atmósfera, todas esas cosas, les puedo decir que la Tierra es un geoide, y por experiencia propia, o sea, yo ya en mi propia experiencia, no por la teoría que me hayan enseñado en la escuela, porque me hayan lavado el cerebro, porque yo me la pasé viendo fotografías en video, internet o lo que sea del geoide, sino porque experimentalmente yo puedo decir, sí, tiene que ser así, porque de ser de otra manera, yo no vería esto en el aire, o yo no viviría estas cosas en el aire. ¿Me explico? Sí, sí te explico. Entonces, algún día, yo sé que a lo mejor lo que yo pueda explicar no es suficiente, porque a veces lo tiene uno que vivir y verlo con sus propios ojos, o sentirlo con sus propios cuerpos y sentidos, para decir, ah, caray, no, pues sí, no puede ser, ¿verdad? A lo mejor, y algún día podríamos tener la oportunidad de llevarlo a cabo, y con mucho gusto me prestaría a llevar a cabo ese tipo de situaciones para poder terminar con todas las comprobaciones necesarias para, pues, tener en claro en dónde estamos habitando. No, sí, lo dices por saber y por entender más las cosas, no por realmente convencernos. Eso está muy claro. Ah, bueno, es otra cosa que bueno que lo aclaraste, no es que esté intentando pues, venderles una idea, ¿verdad? No, para nada, simplemente les estoy compartiendo lo que en carne viva, en experiencia propia, yo ya he vivido, he experimentado, lo he visto, y por esa razón puedo decir sí, aún si no me consta y no he salido del planeta y lo he visto así girar y, sí, mira, es geoide. Aunque no he hecho eso, la poca experiencia que yo tengo me dice que sí es así de esa manera. Que otra cosa es de que los continentes se vean más grandes y más pequeños, ahí sí, no les digo nada. En realidad el Estados Unidos no es tan grande como parece aquí, y México realmente es más grande de lo que se ve aquí. Eso sí, porque políticamente hablando eso está manipulado. Eso sí, no les digo nada. En realidad los continentes no se ven así como se ven aquí, porque en realidad es un asunto más de política, de imagen, que el que está al norte siempre se tiene que dar más poderoso que el que está en el sur. No le pueden dar poder al que está en el sur. El del norte se tiene que ver más imponente y más grande, pero en realidad si tú ves los números en Google, en Google, checa los números de cuánto mide una región, te vas a dar cuenta que las regiones no son tan grandes como parecieran, incluso esta de aquí. Es una cosa de perspectiva, entonces, que... Sí, pero ese es un asunto de geopolítica. Ya no es un asunto de si la Tierra es redonda o no, es un asunto de geopolítica. Utiliza perspectiva para así como que yo soy mejor. Así. Exactamente. Y eso es totalmente sabido, ¿eh? Eso no es ningún secreto, ni nada, es totalmente sabido, bien sabido por todo el mundo, de los que se meten a esos temas, ¿verdad? Pero bueno, diga mi hermano. Y con respecto a lo de Josué, de que se paró el sol. No, perdón, llegamos ahí. Entonces, desde la perspectiva de Josué, ¿qué es lo que se estaba moviendo? El sol. ¿Qué es lo que se detuvo? El sol. ¿Qué es lo que se detuvo? La luna. Independientemente si fue el planeta o el sol, la luna, lo que para él se detuvo fue el sol y la luna. Ahora, si nosotros queremos entender qué fue lo que pasó, bueno, yo les puedo decir, simplemente el planeta dejó de rotar. Dime, Javi. Ahí con esa aseveración me surge otra duda, porque si es común y si es el sentido práctico y es natural la rotación de la Tierra a ciertos, no sé, miles de kilómetros por hora que gira, y deja de rotar, ¿no causaría ningún daño? No es que no cause ningún daño. Es el sentido natural. Bueno, si el sentido natural es que gire y que no se detenga, y por alguna razón lo detuvieron, por la razón que haya sido, debieron haber calculado los daños que pudieran haber sido y pudieran haber hecho un alto controlado, no descontrolado. Entonces no sabemos todas las implicaciones de quien tiene la tecnología de lograr algo como eso, de detener el planeta. Y hablo de tecnología por no decir poder, para no hacerlo místico o no hacerlo espiritual. Quien tiene el poder de detenerlo, lo detiene. Y si lo detuvo, lo pudo haber hecho de manera controlada sin que todo lo demás se descompusiera y todo lo demás se saliera de órbita. Lo pudo haber hecho porque tiene el poder de hacerlo. Ahora, eso no significa que digamos, entonces quiere decir que el Sol se detuvo. No, si sabemos que el planeta está girando alrededor del Sol,
y aparte el planeta tiene otro, aparte del de traslación, tiene el de rotación, pues es más fácil decir, dejó de rotar y generó la perspectiva de que el Sol se detuvo y simplemente tan simple como eso. Pero si te das cuenta, por ejemplo, la Luna tiene un movimiento nada más de traslación, pero tiene otro movimiento muy pequeño que hace que veamos la misma cara todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, sí, ¿verdad? el efecto centrífuga no es el mismo que del planeta Tierra. Ahora, creo yo que es menos catastrófico detenerlo en la centrífuga que detenerlo en el de traslación. Yo no creo que se haya detenido en la traslación, aunque pudo haber sido, o nada más pudo haber incluso no detenido, sino nada más reducido su velocidad de traslación, o perdón, cambiado su velocidad de rotación, y al haber hecho el cambio de velocidad de rotación, hacer como que el Sol se detuvo, pero en realidad no se detuvo, simplemente disminuyó su velocidad. Entonces, pudo haber habido muchas cosas ahí que no sabemos exactamente qué fue, pero desde la perspectiva del profeta y a la gente que estaba ahí, pues el Sol se quedó ahí parado. O la Luna se quedó ahí parada, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo te puedo decir respecto a eso. Mi hermano Ben, es lo que yo le puedo decir. Okay. Aquí lo que tenemos que ver es la perspectiva de la persona que está haciendo la descripción. Diga mi hermano Ben. Oh, perdón. ¿Iba a decir algo mi hermano Ben? No. Ok, dime, Jorge. Bueno, así. Perdón. Sí, supongamos que hubo un daño, ¿no? Supongamos que se desorientaron los patos y que realmente cambiaron los vientos, pero realmente fueron miles de años también. O sea, lo que se haya afectado por 12 horas o 24 horas, no sé cuánto sea, lo ignoro, si se paró por ese tiempo para seguir peleando esa batalla, realmente pues no podemos ver ese efecto. O sea, es como una cicatriz de un niño que dice, cuando tenía una persona que tiene 40 años, esta cicatriz me la hice cuando era niño, pero se hizo chiquitita ya. Sí. Realmente cuando a lo mejor los papás dijeron, era una cicatriz de muerte, fueron 4 puntadas, pues ya se hizo reducida. Es también otro misterio. No estamos cuestionando la palabra, simplemente que realmente hay que ver las perspectivas. Ahora, en ese tiempo, la gente era más ignorante. Bueno, lo puedo decir, no sé, a lo mejor estoy defendiendo porque también en Egipto hicieron grandes cosas mucho mejor que ahorita, pero en ese tiempo no tenían conocimiento. Algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios tiene misericordia de nosotros. Mire, yo voy a veces a una iglesia bautista y la presencia de Dios hace cosas, y voy a una iglesia pentecostal y ellos creen de otra manera y la misericordia de Dios es otra cosa. Y ahí hay personas que son narcotraficantes y practican cosas como donar a los niños, invertir en la iglesia, y Dios tiene misericordia y pasa grandes cosas. O sea, realmente nuestra perspectiva, yo creo que no afecta tanto la voluntad de Dios. Yo creo que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y realmente a veces Dios dice, mira, mi hijo no sabe ni para dónde es, ni cómo es, pero le voy a contestar por pura misericordia, porque yo me agrado de su fe. Y a veces no es, ya caemos a lo mejor en un legalismo, es que porque dice así o porque no dice así. Realmente Dios tiene misericordia, realmente Dios nunca nos va a afectar. Y hay veces que son católicos que se les cumple su milagro, y dice que me respondió Dios, el hijo de María, y ellos le llaman así, Jesucristo, el hijo de María. Y decir, me respondió, y Dios por pura misericordia decir, no fue María, fui yo, pero bueno, tú crees que fue María, yo te lo hice. Realmente nosotros como personas tenemos que ver también el otro tema de la misericordia de Dios, que realmente a veces ni es nuestra opinión, ni es porque lo hicimos, es porque Dios así lo quiso, y Dios es experto en realmente no ser egoísta y llevarse el crédito. Yo quiero que reconozcan que yo fui. No, es como que él lo hace porque Él es dadivoso. Hay que ver ese punto de la misericordia. Realmente podemos estar todos equivocados en este grupo y Dios va a decir, como quiera los voy a bendecir, son mis hijos, en 20 años van a saber la verdad, a lo mejor están equivocados, me quieren encontrar. Puede ser también eso, pero realmente la misericordia de Dios es muy, muy, muy infinita y muy amplia para todos. Ese es mi comentario. Sí, sí, muy atinado. ¿Alguien más tiene el comentario? Nos tenemos que ir, ya nos pasamos muchísimo. Sí, es tarde. No, está bien, todo muy bien. Javi. No, yo comenté que ya es tarde. No, yo tengo más dudas. De hecho, tengo preguntas registradas, apuntadas, que quería comentar en algún momento.
pero pues no, ya no es el tiempo, ya se pasó por mucho Ok, tiempo. Yo el también. el martes, por favor, esas preguntas háganlas. Cuando yo estoy empezando la reunión, siempre les digo, ¿alguna pregunta? Esas preguntas son las que tienen que hacer en ese momento. Ya después de que acabamos esas preguntas, si nos da tiempo, entramos al tema. Igual Pero en el esas preguntas son importantísimo, muy importante desglosarlas. Esto parece ser, fíjense, pareciera ser que no era importante tocar el tema, pero fíjense cuánto tiempo ya nos tomamos en tratar de esclarecerlo, dando ejemplos, comentando, etcétera. Eso quiere decir que es importante, y muy importante, y lo podemos Sí, seguir sí, más sí, adelante es si quieren. importante. Y lo podemos seguir más adelante si quieren, para que vean cómo es que estos temas que parecen que no tienen tanta importancia, son de mucha importancia para poder entender y desglosar debidamente o congruentemente todo lo que dice la escritura.